Listo, ahora sí estamos grabando. Entonces, como decía, la realidad que se vive hoy respecto a los datos y a la era informática, que es como los sociólogos lo llaman hoy en día, o esta cuestión de la era globalizada o de la revolución informática, tiene que ver con que el almacenamiento, registro y el tráfico de datos tienen mucho dinamismo hoy en día, ¿sí? Y el problema de este dinamismo, es decir, de la repercusión, de su almacenamiento y de poder hacer tráfico de esos datos, se ha convertido en una situación que está fuera de control por parte del Estado y de las personas cuyos datos se están traficando, ¿sí? Anteriormente, en las viejas épocas, existían, no sé si ustedes han visto esas palabras como biblioratos. Biblioratos generalmente son esas carpetas que venían con unos anillos grandes y en donde cada folio podía ser cada folio o cada página podía tener recopilada información de una persona. Entonces esas eran cuestiones físicas. Yo tenía bibliorato, tenía un código, tenía un archivo o un registro, ¿sí? Hoy en día, de todo eso ha pasado a ser un almacenamiento informático, ¿sí? Entonces aquello que ocupaba un lugar físico, hoy en realidad lo tenemos en un formato informático, que puede ser desde un CD o un pendrive hasta memoria de la computadora, ¿sí? Un lugar en la memoria de la computadora. Entonces, esto hace que sea práctico el tráfico de esa información, el tráfico de esos datos, porque puede ser transferido a gran velocidad, y esto también ayuda a su fácil manipulación por parte de quienes reciben esta información, ¿sí? Uno de los registros o de los almacenamientos más importantes que se ha dado, sobre todo en Argentina, es la posibilidad de hacer análisis de riesgos crediticios a partir de ciertos datos de una persona. Todos, supongo yo, conocen el Veraz. ¿Saben lo que es el Veraz? ¿Nunca escucharon la palabra Veraz? ¿Dónde están cuando uno es deudor? Como el registro así de deudores o algo así. Exactamente. El Veraz, primero que todo y antes que todo, ustedes tienen que saber que es una empresa privada. Se llama Veraz Sociedad Anónima. Entonces todo se ha hecho costumbre decir si estás o no estás en el Veraz, o consultar en el Veraz, ¿sí? Pero en realidad es una empresa, se llama Veraz Sociedad Anónima. Esta era una sociedad que hasta el día de hoy tiene una base del 80% de todos los de argentinos a partir de 18 años, en donde se hace, establecen si son o no, digamos, factibles a los fines de generar un crédito. Desde comprarte una computadora hasta sacar un crédito para tu casa, ¿sí? Ahora bien, como les digo, es una empresa privada, ¿sí? No tiene nada que ver el Estado en cuanto a su constitución. Era una empresa que tenía capital argentino, pero actualmente es propietaria una sociedad norteamericana, ¿sí? Una empresa norteamericana. Entonces, es una de las más conocidas, esta de él, Veraz. Quiero ver el nombre de la empresa. La empresa norteamericana se llama Equifax, y es actualmente uno de los accionarios mayoritarios, quien más acciones tiene. Entonces, lo que informa es la vida patrimonial de las personas. Esta empresa, vos le pagas, entonces yo tengo, por ejemplo, por decirle un nombre, que ya también está desapareciendo, Garbarino, ¿sí? Entonces a mí viene Juan Pérez y quiere sacar una plancha. Entonces yo lo que hacía, don Garbarino, entablaba una relación comercial con Veraz, y a cambio de dinero Veraz me decía si Juan Pérez era o no buen comprador o buen deudor a los fines de poder sacar la plancha, ¿sí? Entonces, evidentemente, a partir de ciertos datos que maneja Veraz, termina decidiendo sobre la vida de las personas del registro que Veraz tiene, ¿sí? Entonces, como vemos, a partir de la informática no solamente está
teniendo una posición determinante sobre proyectos personales o individuales de las personas, sino que también puede, inclusive, cualquier base de datos influir sobre cuestiones más profundas, como son cuestiones raciales, cuestiones étnicas, religiosas, e inclusive políticas. Hoy en día existen registros políticos sobre, ¿por qué digo hoy en día? Porque estamos en épocas de elecciones, tanto provinciales como nacionales, ¿sí? Entonces existen también registros con datos políticos. Entonces, esta situación o esta situación actual y contemporánea ha generado de poder darle a los datos cierta protección. ¿Por qué? Porque el derecho es, hoy en día, una de las únicas herramientas que puede lograr por medios pacíficos calmar cierta situación que pueda darse cuando hay algún dato que no es cierto, ¿sí? Entonces, bajo este análisis, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es entender qué significa el dato, cuáles son los tipos de datos, qué es una base de datos, y cuál es la forma de protección que presenta Argentina para quienes tienen una base de datos y para quienes se ven afectados por un dato que sea erróneo, falso, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a analizar es la palabra dato. Como yo les decía recién, proviene del latín datum, y dato, la palabra dato, significa un antecedente necesario de una cosa o persona. ¿Sí? Nosotros, si tuviéramos que definirlo, ese es el significado del latín. Ahora bien, si nosotros tendríamos que dar un concepto liso y llano, decimos que un dato es una información de un hecho, ¿sí? De una cosa. Eso es el dato. Los datos pueden darse a partir de cualquier acto de transmisión que pueda ser oral, gestual, escrita, y puede, digamos, darse a conocer a partir de cualquier tipo de recopilación de información, que puede ser algún archivo, algún registro, algún asiento de datos o algún banco de datos, ¿sí? Cuando hablamos de información, decimos que es una cuestión general, pero cuando decimos algún dato, estamos hablando de una información en concreto, ¿sí? El dato es importante porque va a tener un valor económico y también tiene un valor jurídico. ¿Por qué tiene un valor económico? Por esto que decíamos recién, esta empresa que a partir del dato de una persona puede generar que esa persona tenga o no un crédito, ¿sí? Entonces eso es un valor económico. Y por otro lado también tiene un contenido y un valor jurídico, porque en tanto ese dato sea correcto o incorrecto, es que genera en la persona la posibilidad de poder sustituirlo, de poder modificarlo, y de, inclusive si ese dato es erróneo, causarle algún tipo de daño o perjuicio en su persona, que va a poder pedir un resarcimiento, ¿sí? Entonces, el dato tiene este doble valor, económico y jurídico. Respecto a la clasificación de los datos, depende de los autores, depende de la doctrina que estemos estudiando y depende del contexto. Nosotros ahora vamos a hacer una primera clasificación, pero como siempre les digo, no dista que pueden existir otras clasificaciones. La primera clasificación tiene que ver cuando hablamos de dato anónimo y de dato nominativo. Cuando hablemos de dato anónimo, ¿a qué suponen ustedes que se refiere? Cuando decimos que es un dato anónimo. ¿Alguna opción? No idea. ¿Y dato nominativo, qué les sugiere? ¿Qué suponen? ¿Qué tiene que ver con cantidades? Bien. ¿Alguien más da otra opción?
Dato anónimo sería, por ejemplo, cuántas personas hubo en una plaza, que no se faltan los nombres. Exactamente. Los datos anónimos son datos estadísticos o generales. Entonces, no personaliza a nadie, ¿sí? Ni tampoco identifica a un sujeto con nadie. Entonces, como usted dice, en la plaza hay 25 personas. Son personas, pueden ser niños, adultos, mujeres, varones. Es general. Es un dato general, ¿sí? Un dato nominativo, a diferencia del anterior, es cuando me refiero a personas determinadas, ¿sí? Entonces digo, en la plaza están Juana, Pepa, Susana y Cintia. Entonces estoy diciendo que son 4 personas, estoy identificándolas con nombres, inclusive estoy diciendo el género, porque estoy hablando de género femenino, ¿sí? Las estoy identificando como mujeres, ¿sí? Entonces, en primera clasificación es anónimo o nominativo. Y dentro de esta segunda clasificación, cuando hablamos de los datos nominativos, es decir, referidos a personas determinadas, puede tener otro tipo de clasificaciones. Una de las primeras clasificaciones es dato nominativo directo y dato nominativo indirecto, ¿sí? El dato nominativo directo es cuando identifica a las personas sin necesidad de proceso alguno. Y el dato nominativo indirecto es cuando permite la identificación de las personas, pero no los individualiza en forma directa, ¿sí? Sino a través de la agrupación de varios datos. Otra clasificación dentro del dato nominativo va a ser dato nominativo sensible y dato nominativo no sensible. Y este es uno de los que más manejamos sin darnos cuenta. ¿Cuándo creen ustedes que va a ser un dato nominativo sensible? O un dato nominativo no sensible. ¿A qué les sugiere ese tipo de información? Cuando tiene que ver con cuestiones políticas, religiosas. Perfecto. Bien. El dato nominativo sensible en realidad tiene que ver con la esfera íntima de la persona. Si es un dato que puede afectar a la intimidad de la persona a la que estamos refiriéndonos, va a ser un dato nominativo sensible. Por el contrario, los datos nominativos no sensibles son aquellos datos que si bien se refieren a una persona y está destinado a ser público, no va a ser un dato que su discusión pueda generar algún tipo de trauma a su intimidad. Entonces, por ejemplo, un dato nominativo no sensible es el número de DNI. ¿Cuántas veces para cualquier situación nos dicen, a ver, estamos juntando, no sé, vamos a hacer un viaje fin de curso para la UTN, para el chico de programación. ¿Me das tu DNI? Sí, dale. 25, 2, 44, 3, 20. Y lo doy sin problema. Es un dato personal, es identificatorio, pero no es sensible, ¿sí? Por el contrario, cuando tiene que ver con datos, como decíamos recién, que tienen que ver con política, con sexualidad, con lo que sea, en tanto para la persona sea y lo sienta que tiene que ver con su intimidad, entonces un dato nominativo sensible, ¿sí? Cuando tranquilamente decimos no tengo ganas de opinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un dato nominativo sensible. ¿Estamos hasta acá? Como esta primera clasificación de datos, ¿sí? A partir de estos datos, lo que se van a formar o armar son los bancos de datos. Los bancos de datos son archivos de datos almacenados, en computadoras. Entonces, la computadora va a ser la vía por el cual vamos a acceder a estos bancos de archivos. Yo acá tengo un videíto, desde ya les aviso que es un video que no es de Argentina, pero para que veamos para qué sirven los datos y cómo se instruye a las personas que trabajan con bancos de datos respecto a cada uno de los personajes que intervienen en esta situación de los bancos de datos, ¿sí? Entonces ya se los voy a mostrar, ya lo voy a compartir. Bien. Es de Colombia, entonces
no tengan, igual no habla de leyes ni nada, pero me pareció interesante a los fines de entender lo de bancos de datos. ¿Para qué sirven? A ver acá, compartir pantalla. Creo que es esto. Imaginen que su empresa se dedica a la compra y venta de vehículos automotores. En este caso, el titular podría ser los clientes o personas físicas que realizan compras, ventas y cotizaciones. Las bases de datos serían el archivo de datos de clientes organizados por sus nombres, direcciones, correo electrónico, teléfono, cantidad de producto vendido al cliente, cuánto dinero pagó por el producto y próximos pedidos a cubrir. El tratamiento de datos sería la operación de recogida de datos de clientes que solicitan una cotización. El responsable del tratamiento es quien decide qué hacer con los datos de los clientes. En este caso decide que debe enviarse publicidad solo a hombres en el rango de 30 a 40 años de edad y que residen en Bucaramanga. Se ve claramente que quien decide sobre la finalidad y el uso de esos datos es el responsable. El encargado del tratamiento podría ser la empresa que subcontrate con otra el servicio de atención a sus clientes, como lo hacen las operadoras telefónicas normalmente. Y la transferencia de datos a terceros países es cuando los datos de tus clientes, empleados y proveedores se encuentran almacenados en servicios de alojamiento remoto ubicados en otros países. Bien, entonces, esto también les trae un poco la realidad, o sea, ahí les da un ejemplo. Dice, para una empresa de venta de autos, o sea, no es necesario, digo, porque uno siempre piensa que esta cuestión de las bases de datos solamente lo pueden hacer las grandes empresas para grandes operaciones. No, lo puede hacer quien tiene una empresa de autos. Entonces, hace una base de datos de quienes han sido sus clientes, para a partir de ahí ver las cuestiones crediticias para poder después mandar una publicidad, es decir, esta cuestión de la base de datos es algo actual y que se utiliza mucho. Entonces, allí radica la importancia de quienes realizan estas bases de datos, quienes utilizan las bases de datos y a su vez, quienes figuramos en esas bases de datos, ¿sí? Porque como ven, inclusive ahí, que es también una situación ficticia, la empresa de venta de autos hace la base de datos, pero después llama a otra empresa que va a ser la encargada de llamar por teléfono. Entonces, fíjense ya quiénes están utilizando esa base de datos. Y yo ni siquiera sé si mis datos en esa base son o no correctos. ¿Vamos hasta ahí? Digamos, como para que tengan una idea de que en cualquier situación puede haber una base de datos. No idealicemos que solamente las grandes empresas y que solamente Veraz va a tener una base de datos. No, la puede tener cualquiera que haya recopilado datos a partir de alguna situación específica. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Entonces dijimos qué era la base de datos y para qué utilizábamos la base de datos. Ya vamos a ver que cuando hablemos de... Cuando vayamos a leer la ley de protección de datos, nos va a decir una definición del banco de datos, ¿sí? Pero ahora lo vamos a tratar de manera general para después sí entender lo que nos dice la ley. Para tener en cuenta, para definir técnicamente a los bancos de datos hay que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, el tratamiento de la información. En segundo lugar, el medio electrónico que utiliza para el tratamiento. Y en tercer lugar, la finalidad para la cual tiene para la cual recolecta esos datos. A su vez, los bancos de datos pueden ser bancos de datos públicos o bancos de datos, disculpen, privados. Los bancos de datos públicos, como bien lo dice la palabra o como podemos inferir de su título, son aquellos a los cuales, que pertenecen al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Entonces, no son públicos por la circunstancia de que contienen información, sino que son públicos porque
tienen una regulación y control específico por parte del Estado. ¿Sí? Existe, sin embargo, no por ser públicos, no va a existir una responsabilidad del Estado. Sí, el Estado es responsable de los bancos de datos que tiene y utiliza. Tiene que tener un interés legítimo para poder tener estos bancos de datos, al igual que cualquier tipo de banco. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún tipo de banco de datos públicos? ¿Algún lugar en donde existan datos de las personas y de las cuales sea responsable? ¿Cómo es la pregunta, profe? No hay problema. ¿Algún tipo de banco público, banco de datos públicos, es decir, que pertenezcan al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal? ¿Se les ocurre algún lugar? No les quiero decir la palabra, pero ya se las digo. Todo lo que tenga que ver con un registro es un banco de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué registro se le ocurre? Que podría ser un banco de datos. Públicos. Perfecto. ¿Algún otro? Registro civil. ¿Cómo? Registro civil. Perfecto, ¿vieron? Iban a empezar a decir. El registro de la propiedad inmueble. El registro de reincidencia. Vieron que muchas veces para ciertos trámites nos piden el registro de residencia. Inclusive tenemos registro el Registro Nacional de Estadísticas y Censo. También tenemos el tenemos el de reincidencia, que es a nivel nacional, y también nos pueden pedir el registro de provincial, que tenemos que ir a la policía, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, todos esos son bancos de datos públicos. ¿Por qué? Porque tienen nuestros datos. ¿Estamos? Ahora también, existen bancos de datos privados, ¿sí? Yo ya les dije un banco de datos privado. ¿Cuál sería? El que hablamos hace rato, el que yo les dije. El Veraz. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una institución privada, ¿sí? Otro también, que esto es una cuestión jurídica, pero para que ustedes también lo tengan en cuenta, que es un banco de datos privados, es el registro de la propiedad automotor. ¿Por qué? Porque si bien pertenece al Estado, su administración ha sido delegada a los particulares. Entonces ustedes vieron que nosotros, según la zona de nuestro domicilio, es el registro automotor al que pertenecemos. Si alguien tuvo la fortuna de tener un automóvil, vieron que para poder registrar el auto, tenemos que ir al registro automotor. Sí, lo tienen más o menos visto. Y ustedes tuvieron que ir a ciertos registros, según el domicilio. ¿Sí? Ese es un banco de datos privado. En ese caso nos dice a quién perteneció el auto, quién es su primer dueño, quién es su segundo dueño, y un montón de datos más. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Teniendo en cuenta la Ley Nacional 25.326, que es quien regula la acción de habeas data, esta ley también ha introducido otro tipo de clasificación. Y va a hablar de registros personales, registros comerciales, registro impositivo, registro de la propiedad y registro político, registro sanitario, registro de información y simple registración. Entonces, los vamos a ir leyendo y los vamos a ir explicando, ¿sí? Quiero ver en qué artículo está. A ver, porque no les quiero decir sin antes leerles yo. A ver qué dice. ¿En qué artículo? Uy. Bien, vamos entonces todos a la ley. Vamos al artículo 3 primero. ¿Alguien lo quiere leer? El artículo 3 de la ley. De la Ley de Protección de Datos, ¿no? Sí. Ahí lo leo. La Bueno, formación vale, de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente encriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley
y las reglamentaciones que se dicten en sus consecuencias. Bien. Los archivos de datos no pueden Dice- tener finalidades contrarias a la ley o a la moral pública. Perfecto. Sigue el 4. Sí, sí, sí. No, no, sí, está bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es que uno de los primeros registros que tiene de la clasificación de la ley es registros personales. Los registros personales son aquellos que están referidos a datos personales. Estos datos personales pueden ser sensibles o no sensibles, siempre hablando de personas físicas. Entonces, como ustedes recién nombraban, tenemos el registro civil de las personas, ¿sí? Tenemos registros de testamentos, registro de residencia, el registro policial, que yo les decía, tenemos que ir a la policía y nos dicen si alguna vez hemos sido procesados o condenados, ¿sí? Entonces, todos estos registros son personales, se refieren a personas físicas sobre sus datos sensibles o no sensibles. Otro tipo de registro que también está regulado por la ley 25326 es el registro comercial. Y son los destinados a registrar datos de comercio. ¿Cuál es uno de los registros más conocidos, digamos que ustedes lo han escuchado hablar? Es el registro público de comercio. ¿Alguien sabe dónde está en La Rioja el registro público de comercio? Físicamente hablando, ¿no? No. Bien. Otra cosa, ¿saben para qué sirve este registro público de comercio? Ni idea, no. Bueno, ahí vamos a tener la tarea, esperen que no les voy a decir, van a investigar. Bueno, ya me voy a acordar, no encuentro mi lapicera. Sí, ahí hay una lapicera, disculpa que te moleste. Si no, fíjate arriba de justo. Millón de gracias. Vamos entonces con la primera tarea. Yo se lo voy a poner igualmente como, vamos a ver, ¿qué es lo que se registra en el registro público de comercio? Registro público de comercio. ¿Y dónde está ubicado en la provincia de La Rioja? ¿Sí? No es difícil y van a ver que así van a aprender. Porque tal vez lo necesiten. Entonces es importante saber. Bueno, registros personales, registros comerciales, registro impositivo. ¿Cuál será la finalidad de el registro impositivo? A ver si alguien sabe. ¿Qué se les ocurre? ¿El impuesto, profe? Exactamente. Entonces, ¿qué va a tener como finalidad? Brindar información sobre la situación impositiva de las personas. ¿A dónde suponen ustedes que hay un registro impositivo? En la DGI. Perfecto, la DGIP. La DGIP es la Dirección General de Ingresos Provinciales, es decir, es un organismo provincial. Ahí va a figurar si estoy pagando el impuesto de inmueble, por decirles algunos impuestos, ¿no? Impuesto de inmueble, si pagué el impuesto automotor, que vieron que siempre a principio de año dicen que hay mora del impuesto automotor, por decir algunos. Otro organismo que va a tener un registro de nuestra situación impositiva va a ser la AFIP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene un registro de quienes deberían, de acuerdo a sus ingresos, pagar impuesto a las ganancias, por decir algún tipo de impuesto. ¿Estamos? Entonces, como vemos, estas bases de datos son más comunes de lo que nosotros creemos. Otro tipo de registro es el registro, como recién dijimos, de la propiedad, ¿sí? En estos registros lo que es el dato relevante es la identificación del titular de bienes inmuebles, ¿sí? Y cómo se encuentran registrados, es decir, verificamos si ese inmueble, ese pedazo de tierra está registrado y a nombre de quién, ¿sí? Entonces se solicita el nombre y apellido de la persona física y no sé si alguna vez ustedes habrán tenido que tramitar algún tipo. ¿Saben también dónde está el registro de la propiedad de inmuebles? ¿En La Rioja? En tierras, profe, en tierras. Perfecto, perfecto. ¿Y alguna vez han tenido que hacer algún tipo de trámite? ¿Se acuerdan cómo se pide información? ¿Con qué papelito? Con la minuta H. Excelente, excelente. Yo presento la minuta H y digo, quiero que sobre esta persona me digas todos los bienes que hay.
¿sí? O también hay otra minuta que es respecto al inmueble, ¿sí? Entonces yo digo, el inmueble que está en la calle, les voy a decir cualquier cosa, en Avenida Angelelli al 1004, ¿de quién es? Y el registro me va a decir el nombre. ¿Estamos? ¿Por qué les digo? Porque es muy común esto de la minuta H. Si yo quiero acceder a una vivienda, por ejemplo, por parte del Estado Nacional, lo que me dicen es traer la minuta H para verificar que yo tenga o no tenga otros inmuebles a mi nombre, ¿sí? Otros registros de propiedades que son importantes también son el registro de la propiedad de inmuebles, ya lo dijimos, el registro del automotor, que recién dijimos, es de tipo privado, el registro de marcas y patentes, que lo vimos con respecto a propiedad industrial. ¿Se acuerdan que vimos en la bolilla número 5? Propiedad intelectual. Los registros navales, en La Rioja no hay, pero existen, ¿sí? Registro aeronáutico, el registro de caballos de carrera. Porque tal vez ustedes esta situación no la saben, pero los caballos de carrera, que son los que se conocen como de pedigrí, tienen un número, un nombre, etcétera, y están identificados, ¿sí? Entonces hay un registro para eso. Bueno, estos son, como para que ustedes lo tengan, también hay registros de los perros que son de pedigrí, ¿sí? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, me sale ahora un nombre, pero el Doberman, el ovejero alemán, que son los conocidos como perros policías, ¿sí? Estos también tienen un registro. Bien, otro tipo de registro es el registro político o gremial, y tienen como finalidad ordenar todo lo que tiene que ver con la actividad política o gremial, ya sea en su faz interna de la propia agrupación, como también en su faz externa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos al gremio de camioneros, ¿sí? Al gremio del plástico, al gremio, etc. Entonces yo tengo un registro de quiénes son los miembros que lo componen, y esto me sirve para mí como dirigente de forma interna, como sí también de forma externa, ¿sí? Por ejemplo, que esté asociado a una mutual o a algún tipo de obra social, ¿sí? Otro tipo de registro que tenemos es el registro sanitario. ¿Para qué serviría un registro sanitario? No sé. Puede ser con el tema de las vacunas, que gente que esté vacunada. Exactamente. Iba a decir, algo que está en boga hoy. Si tenés o no la vacunación completa. Vieron que hay una aplicación por parte del Estado en el que dice cuántas vacunas te pusiste. Eso es un registro. ¿De qué tipo sanitario? Me dice cuándo me puse la primera vacuna, cuándo me puse la segunda, y por ende si estoy o no inmunizado, y en qué porcentaje. Otra versión de registro sanitario muy común es el de las historias clínicas, por ejemplo en una clínica privada. Entonces, con mi solo nombre ya aparece cuándo me tomé cuándo fui a hacer una consulta, en qué médico hice la consulta, en qué fecha hice la consulta. Hoy en día, en la parte privada y también pública, lo cual es muy importante, solo ingresando su nombre. Si yo, por ejemplo, ingresara por una dolencia en el pie y me tienen que hacer una radiografía, se carga directamente en mi historia clínica. Entonces todo por computadora. El médico pide por computadora, voy, me hago la radiografía, los radiólogos suben esa radiografía a mi historia clínica, vuelvo al médico que me atendió primero y ya está viendo en la pantalla. Entonces eso es un registro sanitario de una persona particular, ¿sí? Y otro tipo de registro que también hace la clasificación en la ley es en registros públicos o semipúblicos. El registro público es el que tiene acceso al público en general, ¿sí? Estamos hablando de registros, no de la primera clasificación que les dije en banco público o banco privado, sino que el registro público es aquel que tiene acceso permitido al público en general, y también tenemos registros semipúblicos, que son aquellos que están destinados al público general, pero que no todas las personas o empresas pueden acceder a la base, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con el ANSES, o inclusive la Dirección General de Ingresos Provinciales, ¿sí?
Y por último tenemos los registros privados, que son creados por personas o empresas con fines específicos para controlar una situación en particular. Estos registros privados pueden ser manipulados por personas físicas o jurídicas, ¿sí? Eso entonces cuanto a primera aproximación. Vimos la definición de bancos de datos y vimos sus registros, ¿sí? Esta clasificación que recién decimos. Vamos ahora a hablar particularmente de la protección de los datos personales. Nuestro país comenzó con la protección de los datos personales de forma específica a partir de la introducción en el año 1994 de este artículo 43 que yo les decía. Vamos a leer el artículo 43 de la Constitución. ¿Alguien la quiere leer? ¿Cuál, profe? ¿Qué artículo? El artículo 43. El artículo 43 de la Constitución. Sí. Bien. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, las que determinarán los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer en esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informe, y en el caso de falsedad o discriminación, para extinguir la supresión, rectificación y confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en el caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condicionamiento de detención, o en desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Bien. Este artículo 43 se refiere en su totalidad a la acción de amparo, pero cada uno de los párrafos va desarrollando una acción de amparo específica. Cuando hablamos de una acción de amparo, es esta acción que tiene que ser rápida y expedita para resolver una situación. No tenemos un medio idóneo que lo pueda hacer más rápido, entonces accedemos a una acción de amparo. Digamos, acción de amparo en cuanto a los fines de accionar. Ahora bien, específicamente, ¿cuál creen ustedes que es el párrafo que se refiere al habeas data? El tercer párrafo. Perfecto, el tercer párrafo. Hay algo importante, y es esto que les venía diciendo, que
por las dimensiones que tienen que ver con la manipulación de la información, con la manipulación de datos, es que en el año 1994 se incorpora de forma puntual en la Constitución misma la acción de habeas data, ¿sí? Tiene un tratamiento autónomo y tiene que ver con esta cuestión de su importancia y trascendencia, porque específicamente dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Recuerden, nosotros ya hablamos de los tipos de registros, hablamos de los bancos que pueden ser públicos o privados, ¿sí? Y en caso de falsedad o de discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas. Entonces, en primer lugar, como facultad que ha concedido la norma constitucional a la persona, es, en primer lugar, poder tomar conocimiento de los datos personales y la finalidad de ellos. Entonces, si sé que hay algún tipo de base de datos que está rondando con mis datos, tengo que mandar a pedir qué se dice de mí, es decir, tomar conocimiento de los datos personales, qué dice de mí ese banco de datos o registro, y en segundo lugar, con qué finalidad. Entonces, ¿para qué tenés mis datos guardados o por qué tenés esos datos en tu registro? Genera una legitimación pasiva, es decir, ¿contra quiénes puedo ir? Contra cualquier registro público o registro privado que esté destinado a proveer informes, ¿sí? Y, por otro lado, ¿qué quiero hacer con este habeas data? Es para el conocimiento, en primer lugar, saber qué dicen de mí, para la supresión, eliminar, rectificación, cambiar, confidencialidad, no quiero que ese dato se conozca, y como así también la actualización de esos datos. Todo eso puedo hacer con esta acción, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los autores dicen que esta enunciación, es decir, conocimiento, supresión, rectificación, confidencialidad y actualización, es solo enunciativa, ¿sí? Entonces, nada, a nivel legal, nada priva que yo pueda pedir otro tipo de situación respecto a un dato. Entonces, por ejemplo, puedo pedir que se incluya un dato que no estaba en un registro. Aunque no lo diga la Constitución, puedo también pedir, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta última palabrita, esta última oración, disculpen, que dice que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Esto se introdujo para poder proclamar, o porque en nuestro Estado Nacional está proclamado la libertad de prensa, ¿sí? Entonces, se introdujo esta oración para poder dotarlos de libertad y para poder protegerlos en el caso de las fuentes periodísticas o de información periodística. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que así como se protege a la libertad de prensa, también se podría haber protegido, por ejemplo, por ser una situación de secreto de Estado o por ser una situación de secreto profesional. Muchas veces se da esta situación del secreto profesional o del secreto de... cuando se hace una confesión, por ejemplo, a nivel religioso, ¿sí? Bien. Entonces, eso en cuanto al análisis de la ley del artículo. Ahora bien, ¿por qué se introdujo este artículo? ¿Cuál es la importancia que tiene esta situación? Y tiene que ver con que, por parte de los usuarios, hay una falta de conciencia real de los datos que se brindan, y que son en su mayoría de tipo sensible, ¿sí? Entonces, hay una falta de conciencia de quienes brindan los datos, y no solo sobre los datos que están brindando, sino también sobre el valor que sobre esos datos se dan. Hay situaciones, por ejemplo, en las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, en donde uno expone de manera pública
sus vivencias, sus gustos, su ideología, experiencias, ¿sí? Entonces, esto conlleva generar numerosos datos de carácter personal que en realidad están puestos a disposición del público. Entonces, esta vulnerabilidad debe ser controlada. Entonces, lo que se hizo a través de este artículo 43 es poder generar en sus usuarios una toma de conciencia, también poder, digamos, que quienes generan estos registros y bases de datos no lo generen con mala intención, de forma ilícita, también para que estos datos no sean tratados ni sean publicados de forma falsa o sin autorización de su usuario, y que si esto ocurriera, sepan las dos partes que puede generar una situación jurídica perseguible, ¿sí? Que puede generar o una situación penal o una situación de dinero, de un daño que pueda ser resarcible en dinero. También que estos datos que se puedan alojar en una plataforma, los usuarios sepan que pueden ser explotados económicamente por parte de una red social, y que esto debe ser aceptado o no por el usuario que ha brindado esos datos. Entonces, este es el panorama a partir del cual se generó este artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí? Bajo este panorama de las redes sociales. De las redes sociales, no, disculpen, del mundo de la informática en general. Bien, pasamos entonces ahora al análisis de la ley 25.326, que es la de protección de datos personales, que recién el compañero leyó sobre bancos de datos específicamente. ¿Para qué fue creada esta ley? A partir del artículo 43 de la Constitución, que nos establece los lineamientos y cuándo voy a poder acceder o voy a poder perseguir la modificación, supresión, etcétera, de un dato, es que la ley ha establecido ciertos conceptos básicos, que si ustedes ven la ley específicamente, ya en el artículo 1, a ver si es el artículo 1, sí, el artículo 2, disculpe, dice definiciones. Entonces dice, a los fines de la presente ley, ¿y qué se entiende por cada una de estas palabras? Entonces tenemos datos personales, datos sensibles. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Así no lea todo yo. ¿Alguien lo quiere leer? En primer lugar les voy a decir, que lo dice en el artículo 1. Lo primero que establece la ley es qué va a tutelar, es decir, para qué fue creada la ley. Y nos dice que es para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como así también el acceso a la información que sobre las mismas se registre. Entonces, un registro de información que pueda afectar mi honor y mi intimidad. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta cuestión de las definiciones que hace la misma ley? Para que no haya conflictos sobre qué voy a entender sobre cierto término. Entonces, cuando hablemos de datos personales, siempre voy a entender esto. Dato personal es información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas, disculpen, o determinadas. Entonces, los datos personales no solamente es de las personas físicas, sino también sobre personas ideales o personas jurídicas. Los datos sensibles nos dicen que son datos personales que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual. Archivos, registro de base o banco de datos son, indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera que fuera la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Entonces, a los fines de la ley van a ser lo mismo, un archivo de datos, un registro de datos, una base de datos o un banco de datos. Responsable de archivos, registro, base o banco de datos es una persona física o de existencia ideal, pública o privada,
que es titular de un archivo, registro o base de datos. El titular de los datos va a ser toda persona física o persona de existencia ideal, con domicilio legal o delegaciones o sucursales en nuestro país, cuyos datos sean objeto de tratamiento al que se refiere la ley. Y el usuario de datos va a ser toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registro o banco de datos propios, o a través de conexión con los mismos. Entonces, voy a poder llamar usuario a la persona que accede a ese banco de datos, ¿sí? Supongamos, como decíamos recién, Garbarino, que le pide información a Veras. Entonces, Garbarino va a ser usuario de datos. ¿Se entendió? Una cosa es el titular de datos y otro es el usuario de datos. Vamos a empezar entonces a leer un poco acerca de el registro. Recién leyeron el artículo 4, si no me equivoco, o el 8, ya me confundí, ¿cuál leyeron recién? A ver. Recién leyeron el... no, leyeron el 8. El 3 leyeron recién, ya estoy perdida, el 3 leyeron recién. Vamos a leer ahora el artículo 4 y el artículo 5. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿El 4 es de calidad de datos? Sí. ¿Sí? Sí. 1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en la relación al ámbito y finalidad para lo que hubieran obtenido. 2. La recolección de datos no pueden hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a la disposición de la presente ley. 3. Los datos objetos de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. 4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuera necesario. 5. Los datos totales o parciales inexactos o que son incompletos deben ser suprimidos y sustituidos en su caso completado por el responsable del archivo o base de datos, cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecido en el artículo 16 de la presente ley. 6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan ejercicio del derecho de acceso de su titular. Y 7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines de los cuales hubieran sido recolectados. Está silenciado, profe. Sí, me lo acaba de avisar el... Entonces, les decía, como primer medida entonces, tenemos que, para que sea la formación de archivos sea lícita, tiene que cumplir con estos requisitos, que son que los datos tienen que ser ciertos, adecuados, no accesibles, y determinar cuál es la finalidad de su recopilación. Tienen que ser obtenidos por medios lícitos, te llamo por teléfono, hago una encuesta por tu casa, no sé, en el trabajo, por medio del trabajo, es decir, porque sos mi empleado, tiene que ser por un medio lícito, tienen que estar actualizados, tienen que ser de fácil acceso al titular que ha otorgado el dato, y deben ser destruidos cuando se cumplió la finalidad. Entonces vemos que es una situación compleja, específica, y que el que realiza este tipo de registros lo debería conocer. Algo que me parece importante es respecto a la recopilación de los datos sensibles de las personas, ¿sí? Y vamos a leer el artículo 7. Alguien que no sea Carlos, que lo lea. Lucas, artículo 7 de la ley. Categoría de datos. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general
autorizadas por la ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revelen datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas. Bien, entonces como vemos, no podrían existir o no deberían existir bancos de datos de temas sensibles, salvo situaciones específicas que están nombrados por la autoridad. Algo también que es importante es cuáles son los derechos que tienen los titulares de datos. Todo lo que tiene que ver con la titularidad de los datos de derechos están en el artículo 13 al 20, cuando lean la ley o tengan la posibilidad. Se los resumo acotadamente, son información sobre el registro o archivo donde están los datos personales, tienen que tener facilidad de acceso a estos registros, el acceso a esa información tiene que ser de forma clara y concreta, tienen el poder no del derecho, disculpen, de rectificación, actualización o supresión, tienen que tener gratuidad en el acceso para ejercer estos derechos, es decir, lo puedo hacer gratuitamente, esto de suprimir, actualizar o rectificar. Tienen derecho a impugnar los datos de registro que se valoren en cuestiones subjetivas o personales, por esto que decíamos recién, que no puede haber un registro de datos sensibles, y excepcionalmente también podrían restringir los derechos cuando sean cuestiones estatales en su faz política, administrativa o judicial. Respecto a la ley, es decir, la forma de acceder, la acción se llama acción de habeas data, y también lo tenemos desde el artículo 33 en adelante. Básicamente lo que hace la persona es exponer qué dato le está afectando, en qué registro. Si es posible, tiene que indicar si este registro es de tipo público o privado, pero es decir, indicando, por ejemplo, el Registro Nacional del Automotor, que tiene un automotor que yo no poseo ni nunca tuve, entonces identifico la situación. Y es un trámite que se debería hacer de forma rápida, por eso dice que es una acción expedita, es decir, una acción rápida. Y en el término aproximado de 20 días, lo que hace la sentencia es rechazar la demanda, indicando que el titular no tenía razón para pedir algún tipo de lo que estaba pidiendo la demanda, es decir, o ordenar, esto es lo que quiere decir, la supresión, la rectificación, y en su caso, que esta rectificación o supresión sea publicada en un medio público. Entonces lo que puede hacer es rechazar la demanda diciendo no a la supresión, no a la rectificación, o ordeno la supresión, rectificación y su publicación. Algo que hay que tener en cuenta es que existe un organismo de control nacional, que se llama la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. La Dirección Nacional de Datos Personales tiene a su cargo el registro de las bases de datos, ¿sí? Que es justamente un registro de quiénes tienen bases de datos y con qué fin tienen esta base de datos. Y a su vez, quienes crean las bases de datos se deben inscribir en la Dirección Nacional de Protección de Datos. A su vez, a la Dirección Nacional de Datos lo que podemos hacer es denunciar si existe algún tipo de base de datos que no está cumpliendo con los fines de la ley, y lo que va a hacer la Dirección Nacional es realizar algún tipo de
sanción administrativa, que puede ser desde una multa hasta la supresión de ese banco de datos, es decir, manda a decirle que lo tiene que eliminar. Pero la cuestión personal es a través de la acción judicial de habeas data, ¿sí? Entonces yo puedo hacer las dos cosas, denunciar en la Dirección Nacional, pero a su vez accionar por medio de la acción de habeas data. Y algo que también introdujo, esto ya para terminar el tema, la Ley Nacional de la 25326, es que también modificó el Código Penal en el artículo 117 bis, incorporó el artículo 117 bis y el artículo 157 bis. El 117 bis lo modificó diciendo que son conductas pasibles de sanción, prisión de 1 mes a 2 años para el que insertare o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales. A su vez, va a tener una pena de 6 meses a 3 años el que proporciona a un tercero estos datos, es decir, datos falsos. El 157 bis del Código Penal impone la pena de prisión de 1 mes a 2 años al que a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos accede de cualquier forma a un banco de datos personales, y también cuando revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de una ley, y cuando el autor fuera un funcionario público, sufrirá además una inhabilitación especial. ¿Sí? Bien, eso entonces en cuanto a la acción, a la habeas data, ¿para qué nos sirve? ¿Qué son los datos? ¿Cuáles son los bancos de datos? ¿Cuáles son los registros de datos? Y el análisis de la ley nacional. ¿Alguna duda o consulta? ¿Nada por hoy? No, profe. Voy a tratar de buscar algún fallo, porque quiero ver a ver la unidad que sigue. Voy a ver si de última para siguen documentos electrónicos. Para la clase que viene voy a buscar algunos fallos de defensa del consumidor y habeas data, y lo vamos a trabajar en clase. Les voy a dar unos minutitos para que los lean. Así hablamos un poco más de estos dos temas para que ya quede cerrado el tema, y durante el fin de semana hacemos tareas de habeas data y de defensa del consumidor, ¿les parece? Entonces hacemos actividad práctica en clase el miércoles. Así no vamos tan acelerados y van cerrando los temas, ¿les parece? Sí, bien, Lucas me puso un ok. Bien, chicos. Cualquier duda o consulta me avisan y nos ven. Bueno, Federico también me puso el ok. No sé ni cómo se ponen los ok. Después de eso me van a tener que enseñar. Nos vemos entonces la próxima... Ah, no les consulté, pero la modalidad del parcial estuvo bien, ¿se entendió? Gracias, Carlos, por el ok. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Estuvo bien. Y de Sí, paso sí. sí que ya les dé el resultado en el momento, cosa que el fin de semana puedan estar tranquilos. ¿Sí? Sí. Bien, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan linda semana. Nos vemos el miércoles. Gracias igualmente. Nos vemos el Chao, miércoles. chao. Chao, chao.